Así comienza Café, Finanzas y Reflexiones, con la dirección de Eduardo Corrado y la participación de el doctor Ricardo Malano, José Pablo da Pena, la producción de Claudia Acosta y Martín Say. Buenas tardes, queridos oyentes. Estamos en una nueva edición de Café, Finanzas y Reflexiones. Estamos acá en la M1220, ya casi terminando el año, ¿no? Y en ese momento en que está casi terminando el año, es bueno empezar a hacer reflexiones y quizás, como dicen los contadores, hacer algún asiento de ajuste para permitir, digamos, que el pensamiento fluya y llegamos a alguna conclusión válida. En esta, digamos, en esta editorial o semi-editorial, como ustedes quieran llamarla, vamos a tomar un poco lo que dice el doctor Manes en el libro Usar el cerebro, conocer nuestra mente para vivir mejor, ¿no? Entonces dice que en realidad es que podemos vislumbrar varios escenarios posibles, la mente humana puede recrear varios escenarios posibles en el futuro y recrear a veces eventos del pasado que podrían haber ocurrido, pero que quizás realmente no existieron. Esta capacidad de proyección sobre el pasado y el futuro le ha otorgado a los seres humanos un instrumento crucial para su supervivencia: resolver antes de que sea tarde, prepararse antes de que el peligro se haga presente. Veremos si esto es usado en la actualidad. Por supuesto, cada uno de nosotros quiere sobrevivir, aún en las peores circunstancias. Y en el escenario socioeconómico que hoy estamos inmersos en el mundo, tenemos que decir varias cosas, ¿no? Por un lado, el ser humano quiere protegerse. Hay que ver si los políticos lo dejan. Por un lado, Rajoy, el presidente de los ministros de España, ha acusado reiteradamente a Rusia de inmiscuirse en asuntos internos, esta vez en el caso de Cataluña. También lo hizo en la elección de Trump y también lo hizo cuando Inglaterra vota por el Brexit, que la primera ministra inglesa hoy en día le cuesta resolver y hay que ver si encuentra los votos necesarios para llevar adelante esta política, porque ella, vamos a repetir la palabra, políticamente se halla muy debilitada. Por otro lado, si hablábamos de Rusia, ese gigante, uno de los tres grandes gigantes del mundo, por supuesto, también está metido en la vida política y económica de Venezuela, nada menos que en América del Sur, y parece ser el único sostén financiero de Maduro, que se debate entre una próxima elección, una lucha con la oposición y en sí mismo contra el default. Ese default que hay que ver si se produce, si afecta en realidad a los otros países de América del Sur. Quizás no tanto, porque ya se viene anunciando hace mucho tiempo y quizás, como dice Manes, la mente humana se ha preparado para ese tema. Por otro lado, si nos metemos en el tema argentino, vemos que el diario Perfil, entre sábado y domingo, hace algunas notas muy lúcidas. Nosotros no tomamos parte por uno ni por otro. Decimos lo que dicen y traten ustedes de sacar las reflexiones. Por un lado, dicen que se ha producido una lucha, digamos, entre los propios periodistas que han abierto aún más esa grieta sociopolítica que hay en la Argentina. Alguno ha tratado de idiotas útiles a un sector de los periodistas. Una política famosa así los ha tratado, así lo dice en la contratapa
el diario Perfil. Por otro lado, el diario Perfil también se mete en esa grieta política y judicial que existe en nuestro país y habla de los 12 juzgados famosos de Comodoro Pi. Por supuesto, no habla con florcitas rosas y de colores, ¿no? Habla y los critica a los jueces y trae a la luz algunas cosas de su pasado, que, por supuesto, nosotros que somos simplemente comentaristas, las decimos. Estas cosas lo que hacen es abrir aún más la grieta y a lo mejor son bombas de humo para lo que realmente pasa en la Argentina, donde los índices de pobreza parece que han bajado, pero es realmente una mentira. Bajaron los índices de pobreza, pero subieron, por otro lado, los índices de indigencia, cosa no menor. Por otro lado, como decían el otro día en esta misma radio, la suba de las tasas de interés a los efectos de mantener, digamos, la inflación baja, lo único que hacen es lograr que más negocios cierren. Y por otro lado, se ha planteado una dura lucha con el tema de la importación. Con un dólar barato es muy difícil competir contra los productos importados. Y además Argentina tiene un costo de producción demasiado alto porque tiene metido adentro impuestos sobre lo que vuelven a gravarse impuestos. Quizás sea esta arma, el del impuesto, sea el arma más destructiva que tiene Argentina y que se destruye a sí misma. Para poder salir tendrá que hacer un esfuerzo, ¿no? Un esfuerzo y quizás pintar un nuevo cuadro sociopolítico, donde también nosotros decíamos que los partidos políticos ya no existen, aquellos que conocimos como el radical y el peronista. Ellos mismos, esos mismos partidos, a través de sus líderes históricos, los han roto y los han terminado. La política del siglo XXI es otra. Esos partidos, digamos, como partidos en sí mismos, no existen. Habrá que rescatar algún dirigente valioso, si los hay y si le queda alguno, entre ellos algunos y si lo pueden rescatar. Por supuesto, en este panorama que venimos pintando, quizás sea difícil dar una síntesis y quizás tuviéramos que tener el talento de Van Gogh, que el otro día en una subasta un cuadro de él se vendió nada menos que en $81.300.000. ¿Será cierto esto o será que el dólar tiende a valer cero? Seguimos en Café, Finanzas y Reflexiones. Le damos nuestros medios de comunicación: 3037 6828 4325 1220. El contestador 5254 2353 cuando son 12:15 acá en la Ciudad de Buenos Aires. Hoy convulsionadas por los cortes, ¿no? Especialmente en la zona de tribunales. Convulsionado por los cortes y Eduardo y por la situación de protestas, digamos, y el estado de paro de la justicia en el día de hoy,
con motivo de la reforma judicial, el corrimiento un poco y el corrimiento de los feriados judiciales, el corrimiento de la feria, esta propuesta que trajo Macri generó esa reacción, ¿no es cierto? Ajá. Pero lo cierto es que en definitiva en la Argentina es bastante difícil trabajar porque hoy está de paro los tribunales, mañana es el día del judicial y el lunes es feriado también, o sea que en 5 días trabajás un día. Eso, doctor Malano, porque usted lo ha propiciado. Bueno, yo creo que es un estado de no trabajo que requeriría de un clima de bonanza que no tenemos. Yo creo que trabajar es la única posibilidad que tenemos en la Argentina, ¿no? Pero fíjate vos cómo juega de modo tal que de 5 días trabajás uno. No, por supuesto. Y por otro lado, en realidad eso influye directamente en el flujo de caja de cada uno de nosotros. En el flujo de caja, muy bien decís, de cada uno y en el flujo de caja del país. El país, cada paro implica, cada sector que interrumpe el ciclo corta la rueda de alguna manera. No, corta la rueda y por otro lado, no te olvides que este tema, por ejemplo, yo venía caminando por el lado de tribunales y entonces, digamos, tuve que pasar dentro de la manifestación. Claro. Para ir a ver a nuestros chicos que nos mandan los sándwiches. Sí. Por un lado, tuve que pasar dentro de la manifestación y los mismos dueños del bar, que hace años que los conocemos, nos dicen, esto nos perjudica, Edu, porque en realidad la gente, nadie se sienta en la calle, no entra nadie del bar. Dice, sí, no, por supuesto, un tema importante. Por otro lado, había una noticia impresionante, ¿no? en los monitores de los televisores, donde decía claramente que una bomba había explotado en un hotel céntrico. Creo que es en el que está en Moreno y Tacuarí, por la forma del hotel, sí. Creo que por la forma del hotel es el que... Con lo cual la gente no está muy tranquila con ese respecto y te habla de un bullicio político y sindical que está lejos de poner a la Argentina en el camino del crecimiento. Si no me da la sensación que todo ello lo paraliza. Exactamente, es un estado de parálisis global con la mala conducta, el mal hábito de que todos los festejamos no trabajando y cuando vos sumás, aunque bajaron algunos días de feriado, básicamente los feriados siguen siendo muy abundantes en Argentina. No, y vuelven a reimplantar los feriados puentes, vuelven a reimplantar los feriados puentes que ya están para el 2018 y el 2019, ya están votados. Ajá. Si ustedes entran en Google los pueden ver y entonces esos feriados rompen, ¿no?, con el tema, vuelvo a repetir, con el tema del normal funcionamiento de un país que precisamente no es un país que está hoy floreciente. Es un país que puede crecer, pero puede crecer ¿cómo? Sin trabajo, no creo. Me parece eso es un tema importante que hay que ver. Por otro lado, hay que ir analizando cada uno de los temas. Es bueno el tema de que leer esto de usar el cerebro de Facundo Manes. Por otro lado, en el programa anterior, en la otra agenda, hicieron un interesante comentario médico sobre que la población del mundo ha cambiado, digamos, la Unión Médica del Mundo cambió los parámetros de cuando uno tiene presión alta. Entonces, a los viejos parámetros hablaban de 14,9. Hoy los parámetros son un poco más abajo por el tema de la gimnasia, los movimientos que uno está obligado a hacer. Y hay un hecho importante también, los diabéticos, por primera vez, una universidad, en este caso una universidad, la que está acá en Puerto Madero, en Madero, no en la calle Madero, no en Puerto Madero, en la calle Madero, el Instituto Tecnológico de Buenos Aires logró un páncreas artificial. Y esto elimina un poco el gran problema de la diabetes, que lo padecen nada menos que el 10% de la población argentina es insulino dependiente. El páncreas artificial elimina este tema. Elimina o por lo menos corrige este tema importante, porque una persona que tenga esa problemática no solo se tiene que cuidar, sino que su mente, psicológicamente se siente afectada como para enfrentar la problemática diaria.
Sí, todo el trabajo de la realidad de la insulina, de la diabetes y del insulino dependiente es que provoca un deterioro emocional finalmente, ¿no es cierto? Que en un país con un volumen de compromiso psiquiátrico importante en la población madura, inestabilidad emocional, irritabilidad, es decir, finalmente limitantes del comportamiento deseable de cada persona y de la interactuación no es menor lo que vos comentás, es realmente muy valioso ese aporte. Y por otro lado, ¿no? Ya que llegó el doctor Da Pena, seguramente va a empezar a ver qué pasa en el mundo financiero, donde, digamos, hoy el ámbito financiero, uno de los comentarios, dice que de la población, que tenemos 44 millones de habitantes, lo cual debemos pensar que hay una población activa entre 24 y 27 millones de personas, 13 millones de personas no tienen cuentas corrientes o caja de ahorro, no están bancarizados. Bueno, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Buen día. Uno de los grandes puntos en los cuales se intentaba con la tarjeta de crédito y de débito de Argenta, ¿te acordás de Banco Nación? Sí. Era poder bancarizar a todos aquellos que estaban recibiendo planes sociales, de forma tal de incluirlos dentro del sistema financiero. Quizás lo que termina sucediendo es que esa misma persona que tiene una tarjeta de débito y una caja de ahorro donde le depositan el plan, va el día que se cobra y retira todo el dinero y eventualmente se maneja con efectivo el resto del mes, ¿no? Es decir, a comparación de otros países, el grado de bancarización que tiene la Argentina de su población es muy muy bajo. Justamente eso es uno de los aspectos que permite, o que de una forma le da un upside, le da un escenario positivo para el crecimiento de los bancos, o al menos de la fintech en Argentina, porque cuando uno ve el grado de bancarización, el grado de depósitos sobre el PBI, el grado de plazos fijos sobre el PBI que tiene Brasil, que tiene Chile, que tiene Uruguay, es muchísimo más alto. Entonces, claro, la potencial expansión que tiene la Argentina en ese sentido es amplia, es positiva, es decir, permitiría expandir el negocio de intermediación financiera, pero también requiere de todo un aspecto que está vinculado a la economía formal también, porque el hecho de manejarse en efectivo es, entre otras cosas, un requerimiento para poder manejarte en negro, es decir, vos no podés comprar con tarjeta de crédito un producto, claro, que después ese producto no es declarado a la FIP. Entonces toda la economía informal se maneja muchísimo en efectivo, y hay todo un sector, a mí me da la impresión, y esto es una opinión personal únicamente, que subsiste gracias a eso, es decir, que puede comprar ropa gracias a que se vende ropa en negro, no que esté bien, pero que sucede de esa manera, uno cobra en negro y compra en negro, es decir, o cobre en blanco, pero eventualmente después gasta en efectivo para tratar de potenciar al máximo el ingreso. Eso por los descuentos que hay por pago en efectivo. Y por la venta, más que por los descuentos de pago en efectivo, imagínate, claro, que 21% es IVA, 5% es ingresos brutos. Ya de esos dos ya tenés un componente impositivo importante, bastante significativo, sí. ¿No? Más el componente financiero. Es decir, hay dos tipos de descuento por pago en efectivo. Uno es el descuento que podrían darte para no financiarte, es decir, lo que sería la tasa de interés implícita. Y lo otro sería el descuento por pago en efectivo, porque en realidad al pagar en efectivo, quien te vende no lo está declarando al fisco y de esa manera se está ahorrando algunos pagos de impuestos. Es decir, y en ese sentido contribuye mucho la inflación. El problema de que haya inflación también lleva a que mucha gente es decir, el sistema de intermediación financiero es un sistema que se mueve, que se desarrolla y que crece en la medida de que no hay inflación, no en la medida de que hay inflación, claro, ¿no? Sí, sí. Mira, en ese sentido, creo, la vez pasada leí un tuit, no recuerdo de quién, lamento no poder citar la fuente, porque a veces uno lee las cosas y no se las acuerda y es de alguna forma reconocer a la autoridad de alguien, ¿no? Pero el crédito hipotecario, por ejemplo, tiene más allá del beneficio que le da a una persona de poder acceder a una vivienda, es decir, en lugar de pagar un alquiler, pagar una cuota, tiene un efecto, una externalidad muy muy positiva en la sociedad, que es un efecto organizador de la vida social, un efecto disciplinador de la vida social. Es decir, cuando vos te comprometés a un crédito hipotecario, de alguna forma te obliga a sentar cabeza ya. Ya estás hablando de un plan a 15 o a 20 años que te obliga a establecerte, que te obliga a tener un trabajo estable, que te obliga, es decir, te da un punto fijo de referencia que vos eventualmente no lo tenés si alquilás, porque de repente te vas de un lado, te vas al otro, te vas al otro. Es decir, el crédito hipotecario
nuevamente es un organizador de la vida social muy significativo, pero que depende de otras variables, de que no haya inflación, de forma tal de que no te estén ajustando, no haya una espada de Damocles dependiendo. Que vos te puedas planificar. Y segundo, que estés en blanco, es decir, que puedas demostrarle al banco que tenés ingresos, con lo cual cuando estás en negro, obviamente que no te queda otra que utilizar mecanismos de acceso a la vivienda, o por un alquiler en negro, o por otros mecanismos que quizás no son del todo formales o legales, ¿no? La verdad que hay grandes cosas para analizar. Pero todo eso requiere de que bajes la inflación al final del día, y la inflación viene motivada como, bueno, ya uno se cansa de decir las mismas cosas, con lo cual al saturarte ya no te dan... Es decir, si venís repitiendo lo mismo y obviamente no hay un cambio en ese sentido, al menos no un cambio, ya decís, bueno, en realidad no es que lo que yo digo no importa, sino que no pueden o no quieren, ¿no? Sí, uno se pregunta si no hay un plan dentro del plan, es la duda que a uno le queda. Lo que a mí me gustaría es que hubiese un plan B, por ejemplo, por respecto a las LEVAC, porque las LEVAC, es decir, ha emitido tanto el dinero que te digo que retirar tanto dinero del mercado que al final ayer subió la tasa del Banco Central de las LEVAC, ¿sí? Y entonces lo que le termina pasando es que le pagás un montón de plata a los que tienen pesos para que no se vayan a dólares. O sea, de alguna manera les estás subsidiando, le estás premiando de forma tal de que todo ese dinero no se vaya a dólares, pero emitidos técnicamente hay alrededor de 2 billones de pesos. Lo que pasa que de los 2 billones, 1.200.000.000, suponte redondeando las cifras, lo retiraste del mercado pagándole una tasa del 28% para evitar que todo eso se te vaya a dólares. Y en ese sentido algo que está dando vuelta dentro del mercado ahora que se puede llegar a materializar es el hecho de que las empresas de seguros ya de a poco tendrían que ir disminuyendo sus tenencias en LEVACs, bajando su exposición a LEVACs. La justificación técnica supuestamente es de que la LEVAC es un instrumento de política monetaria y no es deuda del Estado, esa es la justificación. Pero de alguna forma lo que se está tratando es de a poco, porque en definitiva la deuda del Banco Central es cara y es de corto plazo. ¿Cuál sería el mecanismo que deberías seguir si quisieras resolverlo, no? Que esas LEVACs, es decir, que el Tesoro emitiese deuda en pesos, y con ese dinero le cancelase los adelantos transitorios al Banco Central, las letes y los adelantos transitorios al Banco Central, y el Banco Central disminuye el activo y disminuye el pasivo. Entonces es como trasvasar la deuda desde el Banco Central al Tesoro, pues en definitiva eso es lo que está sucediendo en este momento. Entonces la idea de esto es de que al retirarse las empresas de seguros empezarían a suscribir en principio deuda emitida por el Tesoro, y eso de alguna forma iría en ese camino, es decir, el camino de transformar la deuda del Banco Central en deuda del Tesoro, pero una deuda del Tesoro de que de alguna forma está controlada porque están por aspectos regulatorios induciendo, entre comillas, a las empresas de seguro a invertir en esas letras del Tesoro. Pues fíjate que también hay un tema bastante delicado, que es el hecho de que los fondos de pensión, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, lo que se heredó de la FJP, un 60%, o pongámoslo de otra manera, en los fondos de pensión del mundo la parte de equity y la parte de acciones es por encima del 50%, y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad es por debajo del 20%, o sea, en la mayor parte son bonos, o sea que está todo inundado de bonos, lo que es el Banco Central, lo que es el Banco Nación, lo que es la ANSES, inundado por bonos del Estado, que vos decís, bueno, en definitiva es deuda intraestado, con lo cual, pero a los efectos prácticos es deuda, es decir... es deuda en el mercado interno o externo, pero como pasivo. Claro, en definitiva termina siendo una deuda que tendrás que pagarlo, es decir, en realidad no es que el Tesoro le debe al ANSES, el Tesoro le debe a los futuros jubilados. Exacto. Esa es la idea detrás de lo que podría, está... yo por ejemplo, suponte Dubjon, podría emitir un solo título, no sé cómo se llama. No, porque eso alteraría las ecuaciones de mercado. Si vos emitieses 1 billón de pesos de títulos, sí, lo que terminarías haciendo es inundando el mercado de bonos, con lo cual bajaría el precio de los bonos, con lo cual se subiría fenomenalmente la tasa interna de retorno de los bonos. Son procesos paulatinos que llevarán 2, 3, 4, 5 años. En realidad, el óptimo sería, para eliminar las LEVACs, ¿cuál sería? Que subiese la demanda real de pesos. Es decir, que la gente quisiera tener pesos, es decir, que vos quisieras tener pesos, que suba la demanda real de saldos reales, las demandas de saldos reales, ¿sí? Solamente con que se recuperase a niveles del 2013, podrías absorber más o menos 200.000 millones de pesos de LEVACs. Pero te quedan
900.000 millones de pesos. Sí, Entonces, la- todo eso es un es muy proceso. alto. Es decir, históricamente, ¿qué ha hecho la Argentina para resolver ese tipo de problemas? O lo transformás en un bono de manera compulsiva, o las devaluaciones te iban licuando el valor en pesos. Me da la impresión de que en ese sentido, y eso no ha funcionado históricamente. Lo que pasa es que eso es lo que termina sucediendo cuando te queda otra alternativa y estás apremiado por las circunstancias, ¿no? Sí, en definitiva, el precio del control de la inflación, como vos decís, es un precio importante, digamos. Claro, pero no sé si hasta, yo la vez pasada ponía como, si no te genera una espiral endógeno, pues vos podés pensar, vos tenés 1.100 billones de LEVAX, ¿sí? Sí. Que es una fenomenal, son más o menos algo así como 70.000 millones de dólares, por poner 7 por 8, 56, no, 60.000 millones de dólares, ¿sí? Más o menos, por poner un número redondo, ¿sí? Si eso está al 28%, significa que para el año que viene voy a tener un piso de emisión de 28%, de 280.000 millones de pesos, lo que representa sobre la base monetaria aproximadamente un 25%. Claro, Entonces, 60.000 millones más. es decir, ya es un arrastre que vas teniendo que te permite decir, bueno, mira, esta tasa va a durar a menos de que busquen una solución alternativa, pero si no solamente tenés que emitir para financiar al Tesoro, Claro. o para financiar la compra de dólares por la emisión de deuda que hace el Tesoro, sino que tenés que emitir para financiar, poder pagar los intereses de lo que vos mismo emitiste antes. Entonces te genera una espiral endógeno que de alguna forma ya partís, un arrastre, ya partís con, suponte, por poner un número redondo, 200.000 millones de pesos de emisión para el año que viene, solamente por los intereses y bajo el supuesto de que no seguís emitiendo LEVAX. Entonces, si vos te pones a pensar que la inflación depende de la generación de base monetaria, la base monetaria ya para el año que viene tiene un piso de crecimiento del 20%. Sí. Con lo cual, si vos querés una inflación del 15%, la única forma de que cierre la ecuación es de que haya crecimiento, de que haya un incremento de la demanda de saldos reales. Pero la demanda de saldos reales, a su vez, ¿de qué depende? De la tasa de interés. Con lo cual ahí tenés un efecto cruzado. Porque vos pagás mucha tasa para que la gente no se vaya al dólar. Pero por el otro lado, la gente no quiere pesos porque está pagando mucha tasa justamente porque hay inflación. Es decir, en el fondo la cuestión lo que está es el déficit fiscal, pero hay un Banco Central que está convalidando eso también. Es decir, el Banco Central podría elegir, de todas formas hay proceso de coronación, pero el Banco Central podría elegir, ¿sabes qué? No compro más dólares, no emito más un peso. ¿Sabes? Arreglátela como quieras. ¿Necesitas plata? Vas y la pedís. ¿Ingresás dólares? Vas y los vendés en el mercado. ¿Sí? Claro. Por otro lado, el ministro, ¿no? Y ahí vamos al corte. Dice Dubjone, dijo el ministro de Hacienda, dijo, pasarán años antes de declararnos inmunes a shock externo. Supongo que se refiere al tema de Venezuela y a otros. A cualquier otra alternativa A parecida cualquier a la otra de alternativa. El Venezuela. hecho de que Argentina tiene mucha deuda, está muy vulnerable en el sector externo. Vos fíjate que si haces un cálculo muy simple, la deuda argentina debe ser más o menos, redondeando, estamos tirando cifras de nuevo, redondeadas, ¿no? Un poco en el 300.000 aire, ¿no? millones de dólares. Si vos pagas en promedio un 6%, significa que tenés que pagar 18.000 millones de dólares. De nuevo, no estoy considerando la intradeuda, etcétera, pero todo eso, pero es deuda en definitiva. Es decir, si una empresa le debe a un banco del mismo grupo, está bien, queda todo el mismo grupo, pero la empresa le debe al banco, punto. ¿Sí? Entonces son 18.000 millones de dólares de intereses, solamente de intereses, ¿sí? Entonces significa que tenés que generar 18.000 millones de dólares de intereses. ¿Cuál es la generación genuina que tiene la Argentina en términos de dólares? La cuenta corriente, ¿bien? Y más específicamente la cuenta comercial. Entonces la cuenta comercial está en déficit. Entonces vos tenés déficit de cuenta comercial. Las importaciones son mayores a las exportaciones. O sea que se te van dólares por los intereses, se te van dólares por la cuenta comercial, con lo cual, ¿de qué depende toda esa ecuación? De que te financia la tarjeta de crédito. Claro. El punto es el día que tenés un shock internacional que da la impresión, al menos por el momento, de que no hay nada en ese sentido pero siempre está expuesto a cualquier tipo de situación, de que de repente cambien las condiciones internacionales. Entonces la tarjeta que antes te prestaba plata te dice, ¿sabes qué? Ya no te presto más plata. Y ahí es donde tenés que empezar a dar vuelta a unwind de todo lo que es el proceso de... porque ahí empieza a subir el tipo de cambio real, empieza a subir el tipo de cambio nominal, y ahí empiezan a subir las tasas para poder defenderte, y bueno, eso te genera un cierto problemita.
Por supuesto. En la medida de que te siguen financiando, tenés para financiar la transición, porque todo este proceso, vos fíjate que la economía al final está supeditado a la política. Es decir, vos, si haces lo que tenés que hacer quizás desde el punto de vista económico, no sobrevivís desde el punto de vista político. Entonces, políticamente, y esto interpretando sin ser un analista político, lo que termina sucediendo es de que trato de hacer en la economía lo mejor que puedo supeditado a la política, porque si hiciese todo de shock, obviamente quizás no hubiese podido ganar las elecciones el gobierno en octubre. No sé, el contrafáctico nunca lo vas a saber, ¿no? Esta realidad realidad es el gobierno el que decide la política. Lo que sí por sabes supuesto. es que todo este Pero proceso te genera vulnerabilidades y te genera cierta... no es sostenible en el largo plazo. O sea, vos no podés sostenerte en esta situación en el largo plazo. Eso es una realidad, ¿no? Es como vivir de encontrarte plata en la calle. Te podés encontrar plata un día, 2 días, 3 días, pero no podés confiar a que siempre te vas a encontrar plata en la calle. Alguna realidad está produciéndose en el sentido de que esto que generás, de lo que hay detrás del globo que hay detrás de las LEVAC, quizás hasta está limitando algunas acciones de gobiernos centrales, como por ejemplo la reforma tributaria, que uno observa que en general es un gran esfuerzo de no perder recaudación. Es decir, querer generar la reforma tributaria sin perder recaudación durante un tiempo hasta que se dinamice el nuevo esquema tributario, eso es prácticamente inviable. Fíjate que la reforma aparentemente funciona como un trasvasamiento. Bajo un impuesto acá y levanto el porcentaje allá. No está funcionando como una propuesta de fondo. Evidentemente es que en el fondo del día, al final del día, el gran desafío que tiene como desde el punto de vista político y social es poder rescatar para la actividad productiva más o menos 7 millones de personas que por el momento están o desempleados o un empleo público que no tiene productividad o que están recibiendo planes. Es decir, es como si vos tuvieses, un país salvando las entero. diferencias, pero es como si tuvieses 7 millones de hectáreas inundadas. Exacto. Entonces, que tiene muchas aparte. Que estás pagando a BL, pero que no las estás haciendo producir. Entonces el desafío, que no es un desafío que puedas solucionar de acá a fin de año, ni de acá a 2 años, ni de acá a 3 años, sino que es un proceso de muy mediano plazo, con un aspecto educativo, es poder transformar esas 7 millones de hectáreas en que en lugar de consumirte fondos, produzcan recursos para la economía. Entonces son desafíos muy muy fuertes desde el punto de vista político. Uno desde el punto de vista económico trata de ser lo más objetivo posible, pero siempre sabés que que la economía está atada a la política. El punto es marcar las vulnerabilidades que tiene de forma tal de que yo estoy seguro que esto lo deben saber porque es gente que sabe, gente inteligente, gente con conocimiento. Lo que sí hay que ver cuáles son los intereses que están detrás, porque también a veces puede darse el caso de que te agarra cierto nivel de complacencia. Entonces, como vos comés, y como no te pasa nada, seguís comiendo. Necesitas un médico que venga de afuera y te diga, che, ¿sabe qué? Si sigue comiendo de esa manera, en algún momento le va a agarrar un paro cardíaco, en algún momento le va a agarrar una trombosis, en algún momento va a tener algún tipo de problema, porque a uno le agarra la complacencia con uno mismo, más si viene de ganar elecciones, ¿no? Por supuesto. A los que le agarran ataques a los porteños. Mirá, los que van a salir a comprar casas o departamentos, los inmuebles porteños en promedio subieron un 10%. Sí, pero fíjate qué curioso. La vez pasada leí un informe de un colega mío, Cruces, creo que es si todo ha subido, y me pasó también con el Merval, ¿no? Los inmuebles han subido en dólares, muchísimo, pero en pesos constantes, o sea, ajustados por inflación, casi no se han movido. Claro. Y cuando vos ves el Merval se duplicó en dólares en 10 años, pero cuando vos lo ves en pesos constantes, solamente subió un 14%. Y que es lo mismo que se expandió la economía, un 14% real. Si todo esto es consecuencia de una suerte de burbuja internacional que hay por la superabundancia de dólares que hace que Estados Unidos exporte su inflación a todo el mundo y principalmente a los activos financieros. Entonces, eso te muestra también un riesgo, que es el riesgo que está teniendo Argentina, de un tipo real de cambio sobrevaluado, porque eso te genera un corsete, te da posibilidades de consumo, te da salarios reales altos, pero por otro lado te genera un problema en cuanto a que no está tu cuenta corriente es negativa, tus posibilidades de exportar son limitadas y estás sujeto a un riesgo de depreciación en algún momento, ¿no? Exactamente, y por eso vamos a ir, para no depreciarnos mucho y descansar un minuto, nos vamos con un poquito de música. Vamos la radio, somos
qué tarde que se me hizo. Me tengo que apurar porque si no, no llego. No. ¿Pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Global Inversión, el único fondo de inversión agropecuario focalizado en especies aromáticas. Más información en nuestra página globalinversión.com. En noticiasyeconomía.com.ar vas a encontrar la información y la opinión que no sale en otros lados. Gestión integral de inversiones inmobiliarias en Miami. Eduardo Pérez Oribe, presente en el mercado de Miami por más de 25 años, le brinda servicios de asesoramiento, búsqueda y análisis de opciones, gestión integral de la compra y administración posterior de su propiedad para que su decisión de invertir en bienes raíces en USA se concrete con óptimos resultados. Le ofrecemos un servicio diferenciado que incluye la compra y la gestión de todos los aspectos pre y post compra. Intertrust Realty. Teléfono 5256-7136. De 12 a 14, café, finanzas y reflexiones. Seguimos en Café, Finanzas y Reflexiones. Se ha incorporado a la mesa Pérez Oribe. Hemos comprado el pase. Se lo compramos al Miami Club. ¿Del club de qué? Bueno, no sabemos de qué es ese problema, no sabemos de qué es. Yo quería aprovechar que está justo, ¿no, Eduardo? Y la vez pasada leía de que hay una burbuja en Miami. En la Apertura publicaba sobre todo en la parte de Brickell y que hay una burbuja inmobiliaria. Y bueno, como sé que sos una persona que se ocupa de hacer negocios en Miami de tipo inmobiliario, ¿qué tan cierto es? ¿Qué hay detrás de eso? Hola, buenos días. Sí, una buena pregunta. Es algo que ha circulado y efectivamente creo que lo que se está produciendo más que una burbuja es que en ciertas áreas como Brickell o la parte de la playa, los precios han llegado a un tope. ¿Por qué digo más que una burbuja? Una burbuja significaría que es algo que posiblemente tiende a explotar, como sucedió en los años 2007, 2008. ¿Qué diferencia hay? Que en ese entonces quien estaba haciendo compras no había pagado el 100% de su propiedad.
Mientras que en este caso, como los pagos se han hecho por avance de obra, prácticamente todo está pago, no hay deuda. Eso significa que el comprador, el que hoy tiene una propiedad, esperará a que en algún momento ese precio tenga alguna tendencia al alza. ¿Y por qué se da esta situación? Donde los precios se mantienen actualmente en un precio y probablemente se van a mantener así durante los siguientes 3 años. Porque la cantidad de unidades que salieron al mercado no pueden ser absorbidas por la demanda. Tan sencillo como eso. En un mercado de oferta y demanda, ahí lo vemos claramente. ¿O sea que tenés el dinero parado ahí? No, genera alguna utilidad a partir del alquiler que el mismo produce, pero no una capitalización porque eso ya se produjo. Entonces, en este momento la situación es precios que se encuentran en un tope y que se van a mantener en esos niveles hasta que la demanda absorba la cantidad de unidades que están a la venta. Pero entonces te convendría vender, porque si estás perdiendo un costo de oportunidad en ese caso. Vender, salir probablemente hecho en función de lo que hayan invertido, o esperar, porque a mediano o largo plazo, en no menos de 3 años, la zona va a repuntar. Estamos hablando del segundo distrito financiero del país en cuanto a Brickell, y la zona de la playa, el lugar turístico por excelencia. Pero sí, esa es la situación. No creo que vaya a haber una explosión por la razón que estamos planteando. Y cuando ves Estados Unidos y ves eso, y cuando ves Argentina y ves el precio de los inmuebles, ¿estaba sobrevaluado Argentina? Yo creo que sí, pero... Sí, creo que está sobrevaluado. También, y esto es algo que vengo haciendo en estas semanas que estoy en Argentina, vinculado con el tema hotelero, creo que aquí se presentan grandísimas oportunidades en el mercado hotelero. En cuestiones de un mercado que está muy atrasado. Aquí no se ha hecho refacciones y los hoteles que se han hecho han sido muy pocos en función de la demanda que necesita Argentina y Buenos Aires puntualmente. Para que tengan una idea, acá hay un estudio de la ciudad de Buenos Aires donde se necesitan más de 25 hoteles en los próximos 5 años. Aquí hay una falta de construcción y de remodelación de hoteles existentes. Y les voy a dar 2 palabras. ¿Cuáles serían las facilidades, antes de ir a esas 2 palabras importantes, pero cuáles serían las facilidades que no tienen los hoteles actuales y que eventualmente se buscan a nivel mundial? Bueno, hay una cuestión de comodidades, que muchos hoteles no cuentan con ellas. ¿Cuáles, por ejemplo? Y cuestiones muy básicas. Por ejemplo, aquí se sigue utilizando la llave tradicional con los dientes, que eso en el mundo desapareció. Pero, y por varias razones. Pero siendo ácido, ¿cuál es el problema de usar una llave tarjeta o una llave física? Bueno, para un millennial creo que ni entiende qué significa que puede abrir una puerta de un hotel con una llave física como lo hace. Piensen que en el mundo ya hay hoteles que están apuntando específicamente para los millennials y son hoteles tecnológicos. Otra cuestión donde muestra cómo la hotelería en Argentina se ha quedado atrás en muchos casos, aquí sigue existiendo el front desk, el gran escritorio donde uno llega y tiene una persona de un lado y una persona de otro. Eso en el mundo de los hoteles actualmente cambió completamente. Hoy en los hoteles en muchos casos ni siquiera hay un front desk, ni siquiera hay una recepción. Hay una persona en el lobby que con una tablet lo está registrando. Entonces, el concepto visual de ese turista que recorre el mundo y llega a Argentina siente que ha retrocedido. Ni hablemos de las dimensiones de las habitaciones. El año pasado estuve en Nueva York y en Vancouver, y en ambos casos en hoteles de 4 estrellas. Y había un front desk, había 2 personas. Sí, pero tienden a desaparecer y tienden a brindar una cantidad de servicios que todavía en Argentina está lejos de esa posición mundial. De todas maneras, creo que aquí hay una oportunidad enorme en el mundo de la hotelería y por eso les voy a dar 2 palabras que van a ser claves para los próximos años. Y es lo que en Estados Unidos se hizo hace 15 años atrás, o comenzó haciéndose hace 15 o más años atrás. Yo fui partícipe de esa situación, que se llama condo conversion. Ese término, condo conversion, que hoy probablemente sea desconocido en Argentina, en poco tiempo va a tener una gran difusión. ¿Qué significa condo conversion? Aquí hay una particularidad. Los hoteles, muchos de ellos pertenecen a familias que tradicionalmente fueron dueños de las mismas. Hoy se encuentra manejado por una generación que se va a retirar y que no tiene quien lo continúe. Entonces, esos hoteles en muchos casos no están adornados como corresponde al mundo hotelero internacional y por otro lado quieren deshacerse de esas propiedades que estamos hablando no valen menos de 5, 6, 7 o más millones de dólares. Va a ser difícil encontrar un inversor que quiera pagar 5, 6, 7 millones de dólares y luego tener que invertir 2, 3, 4 o 5 en repararlo. Pero ¿qué pasa si se venden las unidades
en forma individual. Eso es lo que en Estados Unidos se llama condo conversion. Pronto lo van a ver aquí. Un hotel en Salta, no voy a dar el nombre en ese sentido, pero la idea era un hotel que no estaba funcionando muy bien y la idea era transformarlo en un proyecto inmobiliario, es decir, vender, es decir, quienes viven ahí viven como en un hotel, pero en lugar de alquilar la habitación es de su propiedad y tienen todas las facilidades del hotel. Sí, eso sería un condo conversion, por ejemplo. Pero eso se puede dar en hoteles 100% hotel, sin necesidad de que sea un lugar donde la gente vive. Particularidades, ¿no? Por ejemplo, en los lugares donde hay hospitales, sanatorios sobre todo, suponte en la zona de Almagro, cerca donde estaba la quinta de Díaz Vélez, donde iba Sarmiento, entre otras cosas. En esa zona, que está un hospital famoso, de una comunidad famosa, han hecho una serie de casas de departamentos. Entonces, prácticamente hay un turismo, digamos, que viene a hacerse atender a la ciudad de Buenos Aires, que en lugar de recurrir al hotel tradicional, recurre a los departamentos. Entonces, el que ahí... Temporarios. Que tiene un departamento de un ambiente, suponte obtiene, si lo alquila razonablemente bien, un tercio o un poquito más de un tercio del mes, saca una renta de $1.100. Un ambiente, $1.100 de alquiler está bien. Por otro lado, lo que vos dijiste de las familias que heredan, hoy hay un artículo, creo que en Cronista o Ámbito en la Nación, en alguno de los tres lo leí, porque viste, cuando lees rápido en uno de los tres, habla de eso. Generalmente esto es un buen tema para economía, especialmente para micro. Dice, abuelos ricos, padres pobres, nietos en la miseria. Porque dice, no han compatibilizado, digamos, el nuevo conocimiento, el nuevo razonamiento. Una de las cosas que pasan hoy en Argentina, en el mundo está pasando, y eso es un tema importante para verlo. Por otro lado, si nos remitimos hoy a los grandes autores, vemos que en muchos casos vuelven a viejas ideas que por ahí parecen perimidad, pero que hoy tienen nueva vigencia. Es el caso. Por eso yo les recomiendo, lean un poco de los papers que produce el doctor Da Pena, mucho de lo que comenta acá Pérez Oribe, pero también lean a los autores donde, por ejemplo, hay algún tema que le va a gustar, por ejemplo, a los que estudian abogacía, donde decían, bueno, los rasgos de alguien te marcan si es tal cosa, y hay una anécdota interesante en el libro de Manet, donde hay un tal Colagero que escribe, dice, yo soñé tal cosa y ya sabía que el 18 de abril de tal año Stalin iba a ganar las elecciones porque todos los que integraban la foto tenían los mismos rasgos en la cara. Vos fíjate, un tema, digamos, no sé si es de psiquiatría, de psicología, de medicina o de simple intuición. La verdad, yo no te lo creo en lo más mínimo. Pero lo dice acá, mirá. Muy bueno, pero que lo diga, ¿viste? Claro. Sí, ¿viste? Porque hay, lo que se incurre muchas veces en ese tipo de circunstancias es lo que se conoce como el sesgo de memoria selectiva. ¿Qué significa? Después lo dice. Que solamente el que acierta es el que dice, yo dije tal cosa, pero todos los que dijeron cosas diferentes, obviamente no van a decir que dijeron cosas diferentes, y sucede mucho en los mercados financieros también. Y nosotros estamos fritos, la gente que va a decir, programa. yo sabía esto, yo lo dije. Sí, pero todas las veces que dijiste algo que no sucedió. Bueno, está bien, ahí hay un tema. Nosotros estamos fritos porque el programa lo graba y en algún momento a ver qué dijo tal bien sonamos, ahí chao, listo, no podemos mentir mucho. Los invito a los oyentes que dentro de 3 años verifiquen lo que yo acabo de decir de Brickell y verán que es así. Es que el punto es que nadie verifica, entonces la gente tiene tanta impunidad para decir cosas, no lo digo por nadie en especial, pero se dicen tantas cosas que ahí queda. Que queda total, después todo queda en un espacio en el cual, bueno, podría haber sido, nadie sabe si hubiese podido ser de manera diferente, ¿no? Ahora fíjate, acá hay un tema que les va a gustar a ustedes, Dice, mira, hubo una importante definición sobre el Tribunal Fiscal. Esto está en la revista del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Esto lo dice Dimasio, es uno de los autores conocidos sobre el Tribunal Fiscal, fue vocal, La tercera razón era de evitar el solve repete, es decir, que se podía alcanzar la revisión de un tribunal especializado sin necesidad de un pago previo. Un poco lo que se está sosteniendo en esto. Entonces acá, bueno, lo dice un autor bastante conocido. En esa conferencia, en esa definición sobre el Tribunal Fiscal, intervinieron Sicardi, Pagani, que fue un presidente histórico del Tribunal Fiscal, que fue profesor mío. O sea, es un poquito... un hombre que conoce, tiene experiencia. Dimasio y Mario Bibiloni fueron los que más, digamos, disertaron sobre este tema,
Y después hay que recordar que el Tribunal Fiscal tiene 2 mesas, para hacerlo fácil. Una es aduanera, dice que ahí se recomienda que tengan mirá, esto es para vos, dice que tengan gran formación en economía para poder discutir los temas aduaneros con idoneidad en el Tribunal Fiscal. Recordamos que hay 2 leí que en el proyecto de reforma tributaria hay un tema vinculado al Tribunal Fiscal también, ¿no? Exacto, porque hay 2 posiciones. Una que quiere llevarlo a la justicia normal, es decir, federalizarlo o llevarlo a la justicia federal, y otros es decir, no, mantenerlo como un alzado de la propia FIP. Como es hoy. Como es hoy. En general, los especialistas que han hablado acá en el tribunal, han hablado sobre el Tribunal Fiscal en el Consejo Profesional, se han inclinado por la solución, digamos, de que sea un tribunal administrativo, pero altamente especializado. Esto que mencionaste, Eduardo, sobre el software repete, es decir, exacto, primero pagar para después accionar. En la economía actual, en la Argentina, hoy es inviable, y la Corte ha ido modificando el software repete hasta tornarlo, digamos, con fallos contra ley, en definitiva, como un apartador e inhibidor de la posibilidad de la defensa en juicio, porque si no tenés dinero no podés ejercer la crítica. Pero te hago el abogado del diablo, pero eso por el otro lado no tenés el riesgo de que cualquiera hace juicio por cualquier cosa, con lo cual te inunda de expedientes un tribunal. En parte ese es el riesgo, pero digamos que se elige un poco, entiendo yo, es una opinión personal, el mal menor. Es decir, si no creas una justicia donde se puede discutir las cuestiones de fondo solo para los, entre comillas, ricos o pudientes financieramente al menos, para que pueden depositar la plata, y entonces se expide un tribunal sobre el fondo del asunto. Yo creo que eso tiene una solución, Si cuando los profesionales de un estudio presentan algo por un cliente, y es de suma importancia, yo creo que deberían pasar antes por el filtro de, digamos, profesores, para ponerlo así, y que no sean independientes de ellos. Pues si no es cierto, cualquiera presentaría cualquier cosa, pero los que presentan bien reciben a veces el mismo trato del que presenta mal. Entonces ese tema debe ser filtrado. Claro, ese punto, es decir, a veces una cosa es pagar o no pagar, y otra cosa poder ver, es decir, no aceptar cualquier cosa solamente por el hecho de aceptarlo, ¿no? Es decir, que satisfaga ciertos requisitos y que tenga cierta lógica el argumento, ¿no? Indudablemente. Bueno, por otro lado, debería el Consejo Profesional hacer grandes convenios con todas las universidades para que esto pudiese pasar, ya que el gran problema de uno de los grandes problemas que tiene la Argentina, si no el mayor, es el tema impuestos. Entonces, es ilógico que el Consejo Profesional no haga convenios con las universidades para que estas sean las que primero revisan lo que va a presentar Malano, Corrado, Pérez Oribe, lo revisen antes. Porque si no, cualquiera presenta cualquier cosa. En cambio, si tienen respaldo, después podemos tener o no razón, que las opiniones pueden ser diversas o no. Es muchas veces, las salas cuando votan terminan 2-1. Quiere decir que hay uno que opina para un lado y 2 para el otro. Sí, sobre todo en los hechos. Para un lado y para otro. Cuando son controvertidos, entonces en las situaciones sería bueno tener el respaldo técnico. Sería más caro a lo mejor para el cliente, pero importante. Ojo, esto es más pero importante. quizás un costo que se puede absorber, digamos, razonablemente. Exactamente. No como en el software repete que te obliga a lo poner toda la deuda. En ese caso, ¿qué tenés que aconsejar a tu cliente? Que se presente en quiebra o en convocatoria. No hay otro. Por otro lado, esto es un tema para los profesionales, para los profesionales y especialmente para los que están en las universidades trabajando. Dice, repensando las ciencias económicas a la adecuación profesional y laboral, académica y a los avances tecnológicos. Es un trabajo que vence el 26 de marzo. Se invita a los señores profesores de las universidades a que presenten trabajos. ¿Okay? Es un tema importante. Por otro lado, bueno, hay una agenda de actualización profesional y se participa de la 10ª maratón del Consejo. ¿Estás anotado? El 26 de noviembre. No, ¿por qué no? La verdad, son 10 kilómetros, creo, ni vale. Está bien. No, yo quería ver si iba. Ir a correr, no, yo quiero ver porque si ganás te dan una tablet. Necesito una tablet, estaba pensando que a lo mejor ganás y me puedo llevar la tablet. Por supuesto, a las 13 horas le pedimos música a nuestro operador para que nos dé un minuto de descanso. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224,
AM 1220. Ecomedios. Deportes en Ecomedios. A las 14, Fútbol al Rojo Vivo. Con Franco Di Perna te cuenta toda la actualidad de Independiente de Avellaneda. Deportes en Ecomedios. A las 20, Vélez Radio. Vélez Radio. Con Carlos Martino y Diego Guitián. Deportes en Ecomedios. La información que pasa por Eco está en ecoya.com.ar. Conectate con nosotros. Twitter @Ecomedios1220. Global Inversión. El único fondo de inversión agropecuario focalizado en especies aromáticas. Más información en nuestra página globalinversión.com. Mantenete siempre informado en www.noticiasyeconomia.com.ar. Gestión integral de inversiones inmobiliarias en Miami. Eduardo Pérez Oribe, presente en el mercado de Miami por más de 25 años, le brinda servicios de asesoramiento, búsqueda y análisis de opciones, gestión integral de la compra y administración posterior de su propiedad para que su decisión de invertir en bienes raíces en USA se concrete con óptimos resultados. Le ofrecemos un servicio diferenciado que incluye la compra y la gestión de todos los aspectos pre y post compra. Intertrust Realty. Teléfono 52 56 7136. Estás escuchando Café, Finanzas y Reflexiones por AM 1220 Ecomedios. Soy Federico Gómez de la Universidad del SEMA y les acerco las actividades que tenemos para los próximos días. Este viernes 17 vamos a realizar un encuentro centrado en ROEs y corrupción. ¿Cómo se evalúa la ineficiencia? ¿Cómo lo analizamos desde la economía y desde el periodismo? El 21 de noviembre realizamos el encuentro Goal-Based Investing. El 21 también vamos a realizar un debate en torno a las nuevas propuestas para comprender a los consumidores de innovaciones. Y en esa línea vamos a trabajar esa misma semana tendencias sobre visual merchandising. Les recuerdo que también tenemos para fines de este mes las segundas jornadas en gestión de riesgos en entidades financieras. Vamos a también desarrollar un encuentro centrado en los 35 años de la Guerra de Malvinas para poner en debate el estado de los veteranos, de los héroes de Malvinas a nivel social y político. Y como siempre, los esperamos en las actividades culturales. Estamos con el mes del cine de Eslovenia y a su vez también estamos con el Salón de Primavera que organiza la Sociedad Argentina de Artistas Plásticos. Todas las actividades que les compartí son abiertas y gratuitas, solo tienen que ingresar a usema.edu.ar para registrarse. Seguimos en Café, Finanzas y Reflexiones. Les repetimos las vías de comunicación. Teléfono 43 25 12 20. Contestador 52 54 23 53. El app es Ecomedios y la web ecomedios.com. ¿No? Tenemos, por ahí les hemos dado las vías de comunicación. Casi todos muchos de los artículos que se van publicando, los importantes, se suben a la revista digital noticiasyeconomia.com.ar. En esa ustedes van a poder encontrar los principales artículos. A los que se suscriben también el equipo de producción les envían las principales partes de cada uno de los programas o el total de los programas, ¿no? En el que lo solicita se le envía el total de los programas con las entrevistas incluidas. Pero por supuesto, son las 13:05 y es hora de los mercados, doctor. Apenas es hora de que trabaje un poco. Bueno, te voy a dar lo que está sucediendo. Están todos en rojo, pequeños rojos, pero rojos a nivel internacional. Ya cerró China, Hong Kong, específicamente Hong Kong, y ya cerró Japón. El Nikkei menos 1.57% y el Hansen hongkonés
menos 1.03%. Europa también en rojo, tenemos el DAX alemán menos 0.88%, el FTSE inglés menos 0.65%. En lo que hace al IBEX español, menos 0.27%, el CAC francés menos 0.51%. O sea, todo hoy, un miércoles que nos toca todo en rojo, todos los numeritos en rojo. En lo que hace al DAX alemán, habíamos dicho menos 0.88%. El Dow Jones también levemente en este caso en rojo, menos 0.52%, o sea que es un día negativo para las bolsas mundiales. 23.288 puntos el índice Dow Jones. En lo que hace a la tasa de interés a 10 años en Estados Unidos está en 2.34%, cayó un menos 1.58% y está en los mismos niveles que estaba en noviembre del año pasado. O sea que en un año casi no se ha modificado la tasa de interés a 10 años. Tuvo sus altas, sus bajas, pero viendo punta a punta se mantuvo estable. Es un valor estable. Lo mismo sucede con un índice, con el VIX. El VIX es un índice que trata de medir el grado de riesgo de volatilidad que tienen las opciones sobre el índice SP500. O sea, se lo dice como un índice del miedo. Este índice, mientras más volátil es como más, de alguna forma, refleja miedo o incertidumbre respecto al futuro. Había llegado a valores de 9, el valor histórico es quizás 15%, pero había llegado a valores de 9 durante el año y está ahora en 13%. También se ha mantenido constante, cuando uno ve hace un año, en noviembre, estaba en valores similares, 3 y pico %, o sea que uno observa que la tasa de los bonos a 10 años y el nivel de riesgo, de incertidumbre respecto de los próximos 30 días se mantienen razonablemente constantes. Sin embargo, durante todo este periodo, la bolsa estadounidense, el índice SP500, subió aproximadamente un 12, un 13%. Así que hemos tenido un periodo de estabilidad en cuanto a riesgo, de estabilidad en cuanto a tasas y de suba respecto de la bolsa estadounidense. Lo que hace el mercado local, arrastra una racha negativa, el índice Merval, ya es el quinto día, tenemos jueves, viernes, lunes, martes y miércoles, ya es el quinto día, luego de un rally bastante significativo que hoy es el quinto día que sigue cayendo el Merval, menos 1.27%, 25.286 puntos. El índice Merval había llegado a valores de 28.000, el máximo valor que alcanzó fue el 7 de noviembre, decía hace poquito, nomás hace 10 días, 28.000 puntos, y a partir de eso se empezó a caer para ubicarse ahora en 25.286 puntos. Celulosa es la única que se está salvando un poco el día de hoy, con un 0.66% para arriba, y la más castigada, una acción que ayer sufrió y hoy sigue sufriendo también, es la de Banco Macro. Se dice que eventualmente es por todo el tema de Sicone, el tema de hay varias especulaciones políticas. La única realidad es que la acción de Banco Macro ha sido una de las más castigadas durante estos últimos días. Lo que hace el petróleo había venido subiendo, pero tuvo un respiro, cayó menos 1.87%, está en $55.70 el barril. Sin embargo, sigue por encima de los niveles de $40 y pico que habíamos visto a lo largo del año. En lo que hace los granos, también tenemos dos negativos y un positivo. El trigo para arriba, 0.89%, mientras que el maíz para abajo, menos 1.39%, y la soja para abajo, un poquito menos 0.47%. No lo vamos a hacer hoy, pero la semana que viene lo que sí vamos a hacer es tratar de ubicar todos estos valores en contextos históricos, es decir, si está, o en el contexto del último año, para ver qué valores se venían manejando hace un año y qué valores están sucediéndose ahora, como hicimos recién con el VIX, con el SP500 y con la tasa de los bonos a 10 años. Y lo que hace al oro, vamos a ver ahora el valor del oro, $1.283 la onza Troy, 0.34% para arriba. Y el riesgo país también subió, había llegado a 340, ahora está en 381, o sea que vamos viendo como un desmejoramiento, al menos de corto plazo, en los que son las variables macro de la Argentina. Una suba en el riesgo país, leve,
recordemos que había estado en 440 puntos básicos, o sea que esté en 381 está por debajo de los valores que había alcanzado preelecciones, pero había llegado hasta 340 puntos básicos, ahora está en 381. Y el Merval da la impresión de que es una toma de ganancia, en algún momento subió demasiado, viste, te dio un poco de vértigo y empezás a vender y tratás de salirte para correrte el Levax, porque las Levax están pagando casi 29. Claro, un monto bastante significativo, con lo cual es como un antibiótico que te termina aniquilando todo el resto de las inversiones. Cumple su objetivo en cuanto a retirar dinero del mercado. Sí, lo que pasa es que no deberías retirar del mercado. Sí, ¿por qué retirás dinero del mercado? No por una consecuencia de política económica, sino porque emitiste mucho dinero. O sea que está un poco desvirtuado el rol que tiene la tasa, en este caso de referencia de política, o de la tasa que se fija a través del Banco Central. Es decir, usualmente en inflation uno utiliza la tasa como un mecanismo para regular la cantidad de dinero, pero bajo la pauta de que no estás emitiendo de más, sino que emitís cuando tenés que emitir y dejás de emitir. En este caso se emite de más y después hay que pagar un montón de dinero para poder retirar ese exceso de emisión dentro del mercado. Sobre todo cuando no tampoco se cuenta con algún tipo de visión o perspectiva de cómo eventualmente puede llegar a resolverse este problema en el mediano plazo. Claro. Obviamente, hay ciertas formas de resolverlo que no son las más apropiadas y que usualmente no se siguen por consenso, pero la lógica indicaría que la demanda de saldos reales es la que debería subir para una forma de ir paulatinamente absorbiendo este exceso de dinero. Lo que va a pasar con el tema de las aseguradoras ahora es que al ir sustituyendo las Levax por deuda del Tesoro, se va a ir incrementando la cantidad de dinero dentro del mercado y bueno, vamos a ver eventualmente el efecto que eso tiene dentro de la tasa de interés que tiene que pagar el Banco Central. Finalmente lo que tenemos es el Bitcoin, que hoy está cotizando en 7.000, casi $200, cuando la semana pasada había estado en $7.400. Recordemos que llegó a casi 7.800 en algún momento, y hace un mes, el 15 de octubre, estaba cotizando en $5.700. O sea, ha sido un rally también bastante significativo, pero da la impresión, al menos por el momento, que se está tomando un respiro. Imagínate que subió un 9%. La volatilidad que tiene esto es realmente impresionante. Es decir, no es como una montaña rusa, sobre todo en la cual uno no sabe, ¿no? Pero sobre todo uno no sabe si los frenos andan. Sí, indudablemente está pasando nada más que con el Bitcoin. La volatilidad está en todas. Pero todas me parece. La vez pasada algo está sucediendo porque hubo un split entre el Bitcoin y el Bitcoin Cash. Y leí la vez pasada que como que ha habido una suerte de transferencia o dinámica de movimiento desde los que minaban bitcoins a los que minan Bitcoin Cash. Hay todo tema, es decir, cualquiera que se quiera meter en estos temas debería leer mucho al respecto, de forma tal de poder formarse una opinión. ¿Quién compra bitcoins? Porque una cosa es comprarlo por motivo especulativo. Y otra cosa, pero en realidad al final del día lo que realmente importa es el Bitcoin como unidad de cambio, es decir, como medio de pago electrónico que te permite realizar transacciones. El que lo compra por aspecto especulativo no está agregando valor, o sea, no sustenta un valor, porque todo el mundo lo compra con la expectativa que siga subiendo. Pero al final del día lo que realmente le da valor al Bitcoin es que se pueda ser utilizado para realizar transferencias electrónicas. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Quién lo está usando? ¿Y cuál es la expectativa de crecimiento de esa demanda de Bitcoin? Sobre todo porque la oferta tiende a tener una asintótica, hay supuestamente un número límite de bitcoins que se minarían y que todos los años va disminuyéndose de manera progresiva. Entonces eso pone un límite a la oferta, con lo cual lo único que le generaría valor al bitcoin real de largo plazo es la utilización de este medio de cambio como unidad de pago para transferencias. Claro, y han aparecido, hay muchísimas otras, eso lo vamos a aclarar a los oyentes. Hay muchísimas otras cantidades de criptomonedas que no sé si todas, soy sincero, no sé si todas funcionan de la misma forma. La volatilidad pareciera instalada en la criptomoneda. Sí, pareciera que las otras criptomonedas siguen la tendencia del Bitcoin. Pareciera, Sí, aunque no alcanzaron valores semejantes en general. No, pero si el Bitcoin sube, estas parece que sube. Si baja, parece que baja. Eso me da la sensación. Pero después, ¿qué pasa? Que vos tenés en tu mail, vos tenés un bombardeo de mail que te llegan sobre explicaciones sobre estas criptomonedas, con lo cual es muy difícil que tengas todo el tiempo de leerlo, pero también tenés que encontrar literatura
digamos, seria al respecto. Que no sé si hay tanta, y no sé cómo se trata este tema cuando vos tuvieras que transferir el conocimiento de los bitcoins a un alumno que estudia finanzas o estudia economía, ¿no? No me parece tan fácil de transferir esto. Tampoco es tan fácil transferirle a la gente esto de que es tan volátil que a lo mejor pasa, si lo buscan en efectos especulativos o otro efecto, te puede ocasionar un serio daño. Ahora, aquel que compró un bitcoin a 3.000, que hoy lo tienen 7.000 o 6.000 y pico, bueno, en realidad ganó 1 metro cuadrado por cada bitcoin. Sí, pero la idea detrás de comprar el bitcoin es, al menos una inversión fundamentada, es que vos, si lo compraste a 3.000 y ahora está a 7.000, entiendas por qué pasó eso. Si vos no tenés la más remota idea de por qué se fue de 3.000 a 7.000, es porque entonces es como haber ido al casino y ganar solamente por casualidad, de casualidad. Pero si vos podés racionalizar y decir, bueno, pasó de 3.000 a 7.000 por esto, por esto y por esto, al menos entiendo cuál es la lógica o la dinámica de creación de valor de ese instrumento. Sí, para el público en general, el ahorro en moneda virtual es... digamos, no es muy distinto a cualquier boleta de sorteo de ruleta, ¿no es cierto? Porque en definitiva no obedece a un esquema razonable y racional. Y no obstante lo cual está convocando sí, lo que serían los ahorristas comunes, ¿no es cierto? Atrás de especulación exclusivamente, digamos. Pues ya que nos metimos en este tema, ¿no? Hay que ver cuánto tiene incorporado esto de realidad y qué va a pasar en el futuro. Es un tema difícil de decir, pero sí podemos decir lo que dice el cronista comercial acá atrás, ¿no? Dice: el uso de inteligencia artificial en las empresas genera negocios por 19.000 millones de dólares. Dice: de industrias pesadas hasta bancos y firmas de servicios, todas las compañías incorporan cada vez más procesos basados en el análisis de gran cantidad de información a través de algoritmos. Las empresas encargadas de proveerlos dicen que el tema está en agenda de todos sus clientes: detectores de riesgo, reconocimiento facial y asistentes virtuales entre las aplicaciones más consolidadas. Es un nuevo negocio. Por otro lado, también digamos, acá le pone miedo a los abogados, ¿eh? Ya aparecieron los robots que trabajan de abogados, pero dicen que solamente van a reemplazar al 5% de los abogados. Dicen. Bueno, es un final abierto, digamos, no sabemos si al 5%. Indudablemente la inteligencia artificial tiene muchas posibilidades de ser cargada con información jurídica y producir conclusiones jurídicas, sobre todo bastante coherente razonable con la jurisprudencia que tiene cargada. No, digamos que es una de las áreas que uno imagina de la actividad humana en donde la robótica y la inteligencia artificial va a tener un espacio mayor, indudablemente. Yo creo que algo de eso va a haber. Claro, va a ser la competencia. Sí. La competencia como Netflix, ¿no? Que enfrenta al mundo del cine, el mundo común del cine lo enfrenta Netflix. Ya tiene su propia producción de películas. Efectivamente. La gente se engancha mucho con la serie, es uno de los temas. Después, por otro lado, hay una visita en el mundo del espectáculo, Gregory, de Nat King Cole a Barack Obama. Luego de su visita, el jazzista recuerda cómo la madre le enseñó antes de cantar debía componer las letras. Tema no menor, no menor el tema de escribir bien. Y dice, por otro lado, Terence Sandos, metiéndose en la industria del cine, dice: ir al cine es una experiencia cada vez peor. Bueno, es su opinión, no es la mía, precisamente. Pero bueno, es uno de los temas que van también, ojo, el mundo del cine mueve gran cantidad de dinero y que luego es aplicado a otros negocios. El gran negocio del cine es que vos cobrás al contado y tenés para ponerlo y podés hacer colocaciones diarias. Esto lo saben bien los que tuvieron cine o cadenas de cine. El cine parece que se ha reciclado, digamos, se refundó a sí mismo con el nuevo diseño de salas en los últimos 30 años, salas chicas, con la temática, con el modo de armarse las películas. Es decir, yo creo que es una de las actividades humanas que están más adornada con la tecnología de punta, digamos. Por otro lado, si nos metemos ahí, dice: hay un proyecto demorado, dice el cronista comercial. El oficialismo
busca el visto bueno para la nueva ley del mercado. Con el nombre Ley del Financiamiento Productivo, el Ejecutivo volvió a ingresar al Congreso el proyecto de la reforma de la legislación actual que no pudo ser tratado en el 2016. El dictamen va a ser debatido mañana, introduce el tema de la factura de créditos para las mini pymes, las letras hipotecarias y el mercado de crédito, y deroga el artículo 20 de una ley que había colocado el gobierno anterior. Está queriendo el gobierno consolidar lo que sería y facilitar y darle razonabilidad al acceso al crédito, a los instrumentos financieros de crédito, paralelamente con la reforma laboral y paralelamente con la reforma tributaria, digamos. Son tres pilares, el gran desafío que tiene Macri o que se propuso Macri de cambio, ¿no es cierto? Y en ese sentido, esto que comentamos al principio del programa, es decir, la no bancarización en la Argentina de la población, digamos, va de la mano con este intento que también va a concluir porque hay una tendencia a bancarizar más el esquema de las empresas y el esquema de los particulares, digamos. Bueno, por otro lado, ojo, acá, muchachos, agarrarse. ¿Sí? Hay que agarrarse. Se entra en vigencia el acuerdo de información con Estados Unidos y ya inquietan a quienes entraron en la ley de blanqueo. A partir del 1 de enero queda habilitado los pedidos de datos para determinar deudas tributarias y también auxiliarse para que el cobro de sentencias en otro estado. Ambos países pueden intercambiar datos para determinar recaudar impuestos nacionales y los bancos de Estados Unidos pueden dar datos de apertura de cuentas que complican a los que blanquearon. Sí, además, en la modificación tributaria se considera evasión agravada o se propone considerar evasión agravada el uso de offshore para ocultar patrimonio. Esto va de la mano con la mayor o menor colaboración que van a tener entre sí los distintos fiscos, que implican la colaboración entre los distintos gobiernos. Pero indudablemente la tendencia, que fue la que impulsó gran parte del blanqueo, la que sostuvo la motivación de gran parte del blanqueo en las personas, hoy se está trasvasando un poco a lo penal tributario también. Bueno, este es un tema bien para analizar. Es un tema de fin de año, es un buen tema para analizar, porque esto entra justo en vigencia el 1 de enero del 2018. Sí, con el agravante, digamos, no sé si agravante, pero con la decisión del gobierno de tener en la mira hasta los inversores que podemos considerar pequeños, porque va de 2 millones de piso para arriba, es decir, 2 millones de pesos. O sea, un poquito más de $100.000. Un poquito más de $100.000 que estén con esta modalidad en el exterior será evasión agravada. Es decir, indudablemente en este caso los fiscos van por todo tipo de ahorro, digamos. Bueno, es un tema bien para la polémica, ¿no? ¿Qué le introducirías vos ¿Estás de acuerdo con esto? ¿Con qué, perdón? Con el tema del acuerdo de que los fiscos, digamos, internacionales se presten información entre sí y que los bancos toquen el tema de decir cuáles son las cuentas nuevas en el exterior, y ojo que afecta a los fondos de blanqueo. Mira, todo lo que sea transparencia es positivo. El punto es que tengas un Estado que te cobre impuestos que son apropiados, es decir, que están dentro de lo que... Es decir, claro, como alguien decía, ¿por qué existen paraísos fiscales? Porque existen infiernos fiscales. Incuestionable. La contrapartida. Es decir, el hecho de que haya un infierno fiscal implica que algún lugar es un paraíso fiscal donde, es decir, sacando el hecho de que vos podés tener dinero no declarado por actividades ilícitas, ¿sí? Diferenciemos lo que es negro de lo que es gris. Negro puede ser porque comercializás droga, por trata de personas, por un delito, etcétera, ¿no? Ahora, todo lo que contribuye a la transparencia es positivo, pero los gobiernos deberían tener es decir, pagar impuestos es un compromiso de la sociedad con su propia sociedad, con la propia sociedad, es decir, debería ser algo que uno hace con entusiasmo. El punto es que a veces siente que el dinero que paga de impuestos es excesivo o va a ser utilizado en actividades que no necesariamente generan un beneficio agregado. Entonces ahí es cuando vos decís, bueno, trato de protegerme, y para eso surgen los paraísos fiscales. Si no, no habría paraísos fiscales si no existiesen los infiernos fiscales, como he leído a varios repetir en diferentes lugares, ¿no? Ese es uno. Pero la transparencia debería ser algo que guía
a todas las decisiones. Es decir, no deberías tener motivos para poder, para esconder cosas, en la medida de que lo que estás haciendo es... Warren Buffett decía en ese sentido, ¿no? Tenía Warren Buffett, el inversor, digo, en general, y esto es lo difícil, ¿no? Pero en general uno debía comportarse como si todo lo que estuviese haciendo al día siguiente pudiese salir publicado en la primera página de un diario y uno no sintiese vergüenza de eso. No porque fuese a salir publicado, sino porque ¿qué pasaría si la gente se entera de esto que estoy haciendo? Y el tema de los impuestos es un tema muy delicado, sobre todo en un país que tiene tanta presión impositiva, en la cual muchos negocios no serían viables si tuviesen que pagar todo lo que pagan, con lo cual volvemos al punto original que vos mencionabas. Eso te lleva a que haya dos economías en Argentina, no una. Y eso es inequitativo, porque el que paga mucho y el que no paga está fuera de todo el sistema. Exacto. Y aparte, ojo, por ahí tenés un impuesto que no te importa. Por ejemplo, pasa que los bancos te depositan a vos, que sos profesional, un cliente tuyo te gira. Sí. Te gira, te paga la factura, pim, pim, te gira. Como vos sos profesional en la Ciudad de Buenos Aires, no pagás ingresos brutos. Pero los bancos ignoran olímpicamente la ley, con lo cual te lo retienen directamente de tu cuenta. Sí, con un trámite prácticamente elefantiásico, si tenés que ir a hacer la corrección de esa retención del banco. Sí. Es decir, la desproporción, a lo que dice el doctor Da Pena, que la desproporción es muy cierto, entre la persona quit individual que tiene que ir a defender ese derecho y un banco que realiza arbitrariamente una aplicación que ni siquiera es para él, en definitiva es para un fisco, es agobiante. Uno lo piensa y es agobiante, y por allí va la suerte de la actividad de esa persona, de ese quit, que es una pyme, que es una empresa, que es un particular. Si no es menor, globalizar esto, la primera sensación que tiene la gente es de temor, porque muy bien lo que decís vos, José, es decir, dice, en un punto más fiscos controlándome, se siente controlada, atada con un corsé, no se siente apoyada, voy a caminar más tranquila por el mundo. No es el pensamiento que invade a la gente con estas noticias. Sin embargo, quizás el espíritu sea otro, pero el final es negativo en el impacto a la gente. Lo que a la gente le fastidia en muchos casos es que se utilice dinero está bien que la gente a veces piensa que se mal utiliza, ¿no? Pero para actividades improductivas, es decir, para que haya empleados públicos que no necesariamente prestan un trabajo productivo, es decir, la función del Estado es positiva, así como un edificio necesita de un consorcio, y el consorcio tiene gastos comunes, el Estado necesita, la civilización necesita de un consorcio y los impuestos son los gastos comunes, ¿sí? El punto es cuando te sentís que se están aprovechando de vos, entonces ahí cuando empezás a tratar de protegerte, ¿no? Es decir, nadie quiere pagar expensas, nadie quiere pagar impuestos, por definición. Si le preguntás a la gente qué quiere, pagar más impuestos o menos impuestos, todo el mundo te va a decir que quiere pagar menos impuestos, lo mismo que te va a decir quiero pagar menos expensas, pero sabés que son necesarios, con lo cual eso te lleva un rol. ¿Cuál tiene que ser el rol del Estado? Y en general la postura, al menos mi postura, es que el rol del Estado tiene que ser lo mínimo posible, es decir, un arbitrador, un organizador, más que un jugador relevante dentro de la economía, alguien que te garantiza de que hay ciertos niveles de justicia, de seguridad, sí, de educación, de salud, es decir, que te da esas garantías, pero no más que eso, sino fíjate que Argentina nunca ha tenido una buena experiencia con las empresas públicas. No, para nada. Nunca. Y empezó a tener buenas experiencias cuando se estatizaron, cuando alguien se empezó a preocupar y decir, bueno, yo quiero que le vaya bien a esta empresa, pues soy dueño. Pero mientras el dueño es el Estado, nadie es el dueño. Y si nadie es el dueño, nadie paga el costo de las decisiones incorrectas o de los excesos de gastos, ¿no? Y vos fíjate cómo se traduce, ¿no?, en el uso común, las políticas de Estado. Suben los impuestos, subió alumbrado, barrido y limpieza, ¿no? Te llegan las boletas por revaluación, qué sé yo, y ¿qué pasa? Enseguida los consorcios empiezan a achicar algún gasto. Dice, bueno, saquemos el portero, alquilemos el... No, pero eso es imposible, un portero creo que no podés sacarlo, porque es por ley. La idea en general de la gente común, que no conoce tanto de leyes, pero dice, bueno, esto me toca en el bolsillo, tiene un ingreso limitado, le produce ese efecto. Dice, bueno, o no pongamos portero, o eliminemos la vigilancia,
Alguna de esas cosas Pero pasan. fíjate que uno de los, y eso vos has sido muy, es decir, con esto de que te suben los aportes patronales para los sueldos mayores de 82.000 pesos, Sí, creo sí. que hay una serie de cosas, ¿no? De que renta... Está bien, es decir, no está mal que haya un impuesto, así que haya cierto nivel de equidad en el pago de los impuestos, pero no que haya un impuesto inflacionario, porque ese es el más regresivo de todos los impuestos. Vos fíjate, vos ponete a pensar, si vos tenés un nivel de sueldo alto, eso te permite ahorrar, suponte, un 40%. Suponte, ¿no? Un 20, un 30, un 40%. Eso significa que de 100 que ganás, 40 lo podés ahorrar. Y 60 lo gastás en consumo. Quiere decir que la inflación, ¿dónde te pega? En el 60%. Exacto. Porque el otro 40 lo protegés con Levax, lo protegés con acciones, o sea, tenés una protección. O sea que el impacto de la inflación sobre un sueldo alto es no tan significativo como cuando vos ganás 60 en lugar de 100 y gastás 60 en alimentos. Ahí, ¿cuánto estás ahorrando? Nada, con lo cual el impacto de la inflación es pleno en tu sueldo. Es decir, no tenés la posibilidad de protegerte con un 40% de tu sueldo, o un 20, o un 30, que te permite ahorrar en algún tipo de instrumento protegido contra la inflación. Entonces la prioridad, entonces ahí empezás con un círculo vicioso. Entonces, bueno, pero la inflación viene por el déficit fiscal, y el déficit fiscal viene porque se hace mucho gasto de estas características. Eliminemos el gasto. Bueno, pero no podemos eliminar el gasto, porque si eliminamos el gasto suceden todos estos problemas de índole político o social. Pero entonces, al final del día, te está generando una inflación que el que más le pega justamente al que estás tratando de beneficiar, ¿no? Exactamente. Efectivamente. Quizás haya que analizar un poco cada uno del tipo de industrias o el tipo de producciones. Y por otro lado dice el suplemento de ganadería del domingo, ¿no? Dice, la carne vacuna argentina en tiempos de crecimiento. A lo mejor habrá que ahorrar en algún campito. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Conectate con nosotros. eco@ecomedios.com. Global Inversión, el único fondo de inversión agropecuario focalizado en especies aromáticas. Más información en nuestra página globalinversión.com. En noticiasyeconomía.com.ar vas a encontrar la información y la opinión que no sale en otros lados. Gestión integral de inversiones inmobiliarias en Miami. Eduardo Pérez Oribe, presente en el mercado de Miami por más de 25 años, le brinda servicios de asesoramiento, búsqueda y análisis de opciones, gestión integral de la compra y administración posterior de su propiedad para que su decisión de invertir en bienes raíces en USA se concrete con óptimos resultados. Le ofrecemos un servicio diferenciado que incluye la compra y la gestión de todos los aspectos pre y post compra. Intertrust Realty. Teléfono 52 56 7136. Comunicate con nosotros 4325-1220. 4325-1220. Hello?
Tengo para compartirte algo, ¿viste? Todos los domingos publica Economía y Negocios de la Nación el portafolio de algún especialista. El portafolio en este caso, del manager de Industrial Asset Management, ¿sí? Señor Salvo. Y lo que plantea es inversiones en 4 grandes clases de activos financieros. Por un lado, aproximadamente un 40% de la cartera en bonos en dólares corporativos, o sea, no bonos en dólares emitidos por el Estado, sino bonos en dólares emitidos por las empresas que tienen en el tramo que va de 2 a 4 años, emisoras del agro, energía, del sector bancario, o un fondo de inversión que refleje eso. En segundo lugar, una apuesta por los fondos en dólares, es decir, ya hay así bonos emitidos en dólares, pero soberanos o provinciales, con hasta 2 años de vida promedio. ¿Bien? En tercer lugar, apuntaría a o eventualmente unos dollar link, ¿sí? Y en tercer lugar, un 25% que esté destinado, en tercer y cuarto lugar, un 25% destinado a fondos T+1, con manejo de liquidez, principalmente para aprovechar las tasas de las LEVAC, mientras que un último 15% en los futuros de índice Merval, que en este caso a él le parecen atractivos. Integran un producto con bajo costo transaccional y que permite diversificar acciones y arbitrar tasas. Entonces tendrías aproximadamente un 60% en bonos, entre corporativos y soberanos o provinciales, un 25% en fondos T+1 en pesos, aprovechando las tasas del LEVAX, y un 15% en futuros del índice Merval. Es interesante esa gimnasia para el inversor particular, inclusive para el pequeño ahorrista que pueda hacerlo igual por los mecanismos del mercado. Es interesante acostumbrar a la gente a opciones de ahorro que no sea el ladrillo y que no sea únicamente el dólar, ¿no es cierto? Que está absolutamente instalada en nuestra sociedad y que fíjate... Y el plazo fijo, vos fíjate que hacer un plazo fijo o suscribir una LEVAC es lo mismo. Ah, efectivamente. Pero sin embargo el plazo fijo te rinde un 22% y la LEVAC te rinde un 29%. O sea que es lo mismo que decir, puedo comprar mermelada de frutilla o comprar mermelada de frutilla con arándanos, que es más rica. Y está al mismo precio. Y la pregunta es, ¿por qué compraría entonces la otra? Si la otra es más rica, está al mismo precio, ¿no? Es muy importante acostumbrar a direccionar hacia los fondos de inversión que, manejados por especialistas o entidades que están en el tema, permiten quizás orientar la inversión a algo más dinámico y con un destino final más productivo que la mera acumulación de asesoramiento de ladrillos o dólar. Pero lo que pasa es que el ladrillo te da la sensación física de que estás teniendo algo, es decir, lo ves, en cambio tener una acción o tener un bono no lo tenés físicamente, entonces es como que no lo tenés, lo cual inclusive hasta es mejor. Pues sé que lo que aconsejan las técnicas de finanzas personales para que la gente pueda ahorrar es sacar de la vista el dinero. Suponte te depositan el sueldo en una caja de ahorro, vos automáticamente apenas te depositan, transferís X cantidad o X porcentaje y lo sacás de tu vista. Cuestión como que desaparece, lo mandás a otra cuenta. Pues sabés que si lo dejás a la vista, tarde o temprano eventualmente podés llegar a utilizarlo. Es decir, claro, uno no puede gastar lo que no tiene. Entonces al sacarlo de la vista, lo estás de alguna manera sacando de tu radar y tratando de protegerlo. Protegiéndolo del mayor riesgo que sos vos mismo. Exactamente, es lo que decíamos la semana pasada. El principal enemigo del inversor es el propio inversor. Bueno, ahí tenés un tema, digamos que... No menor para los títulos de los diarios. Que está más cerca del doctor Manes que de los especialistas en economía, digamos. Bueno, por algo le dieron a Richard Thaler el premio Nobel de Economía este año, justamente por mostrar ese tipo de inconsistencias, ¿no? En la conducta, de cómo uno hace una cosa en un contexto, hace otra cosa, o cómo a veces uno hace pequeñas trampas para engañarse uno mismo. Esto de sacar el dinero del radar es de alguna forma una pequeña trampita que uno se hace, porque en definitiva, si vos fueses lo suficientemente racional y si fueras un robot, no importa si lo ves o no lo ves al dinero, no lo gastás y punto. Lo mismo que uno trata de sacar del radar cuando está a dieta la comida, de forma tal de no tentarse, ¿no? Exacto. Es tratar de trabajar con pequeñas trampas para no tentarse. El que cayó en la trampa ayer fue Argentina, ¿no? ¿Con qué? ¿Con Nigeria?
Con Nigeria cayó la trampa. Con Nigeria sí. Es que Nigeria, yo hice memoria de café, ¿no? Porque esta memoria que uno tiene, futbolística. Nigeria nos dio varios dolores de cabeza en varios mundiales, por lo menos. Sí, sí. Y nos costó, o por lo menos nos costó un esfuerzo. Sí, aún en los cuando hay en los sub-20, en los sub-17, le ha costado a Argentina los partidos con Nigeria. Y es un tema, a lo mejor, no sé si subvaluaron a su adversario ayer los argentinos antes de salir a la cancha. El 2-0 fue fatal, como River con Lanús, fue fatal. Sí. Genera un estado de decir, bueno, ya igual el partido ya lo ganamos, es casi seguro que lo ganamos, y ahí es el final, ¿no? Y aparte, ojo, en ningún momento Argentina pudo pararse bien de frente en el segundo tiempo frente a Nigeria, perdió juego en el medio campo. Los nigerianos eran muy rápidos, muy rápidos. Sí, yo recuerdo claramente en esta memoria de café que te digo que sufríamos con la velocidad y la entereza física de Nigeria, que llegaba al final del partido más óptima de lo que había entrado. O sea, es una dotación física que tiene particularmente notable, sí. Nigeria. Posiblemente por su propia contextura, ¿no? Eran bastante grandotes. Muy posible, sí. Yo ahí me meto en un tema que no es nuestra especialidad, la medicina, pero en realidad me parece que eso influyó en el tema del resultado. Argentina deberá hacer un estudio, ahí sí, la verdad, psicológico y mental. Y hay que ver si los jugadores están preparados para llegar a Rusia del 2018. Eso es un tema. Si están suficientemente... está probando, ¿no es cierto? Nuestro director técnico, Valla, sí. Digamos que está probando tenés equipos. Poco tiempo para probar, porque en realidad vos tenés poco tiempo a tus jugadores. Muy poco tiempo tenés como para darle una... Primero ya no le vas a pulir la técnica, porque los tipos ya vienen muy pulidos en técnica. Son jugadores todos que juegan en grandes equipos, y evidentemente tienen gran técnica futbolística. Posiblemente les falta una orientación adecuada. De la misma forma que vos en los negocios tenés que dar una orientación precisa. Que genere una unidad, homogeneice el grupo. Cuando haces un escrito, vos decís, bueno, le das una idea general, pero bien precisa, yo quiero esto, o que tenemos que llegar a este resultado. Bueno, ese es un tema bien preciso de acá, que los directores técnicos argentinos, me parece que en algún punto les falta, digamos, esa decisión y la precisión en cuanto a transmitir sus propios conocimientos. Por otro lado, por primera vez, ¿no?, en 60 años, Italia queda fuera. 4 veces campeón del mundo, queda fuera. Italia es un tema también importante porque le hace cuanto a las recaudaciones del Mundial. Vos pensás cuántos italianos no van a ir al Mundial, y los economistas italianos, especialmente la Universidad de Bolonia, ayer hizo un cálculo. Dice que esto le va a costar a Italia perder 250 millones de euros. Hicieron un cálculo rápido y hay que tomarlo como cierto, en realidad, porque es una institución seria. Son temas importantes. El impacto de Italia afuera... y si no se hubiese clasificado a Argentina, Messi por sí solo arrastra, espectadores. Entonces, en ese caso... también es un punto importante en cuanto al punto de vista monetario para el Mundial del 18. Por otro lado, cuando jugó en Rusia, hay que reconocer que es un estadio que se remodeló, está impecable ese estadio, invirtieron 250 millones de euros en la remodelación, parece que se cedieron un poco los muchachos, pero bueno, lo remodelaron a pleno. Rusia siempre fue imperial, claro, y la verdad es que estadio imperial. Imperial, sí. Un tema imperial. Y bueno, ese es uno de los grandes temas que va a manejarse en el 2018. Ojo, que en el 2018 va a haber muchas horas perdidas de trabajo por ver los partidos. No sé cuánta diferencia horaria tenemos con Rusia, creo que 3 o 4, ¿no? No, un poco más, con Inglaterra es 4, pero creo que con Rusia debe ser un poco más, está más al este. Más al este, claro. Sí. Y por otro lado, si nos metiéramos en el mundo del cine, viene el estreno, ¿no?, del Expreso de Oriente, todo eso que está mezclado con los autores que a veces hemos leído cuando éramos muy chicos, muy jóvenes. Entonces, en ese tema va a haber un tema de intriga en la película, muy bien ambientada,
Muy bien ambientada. Muy bien ambientada, muy bien dirigida. ¿En qué película, Eduardo? El tren... El Expreso Oriente. De Hércules Poirot, ¿no? De Hércules Poirot. Me parece que es un tema, han hecho un esfuerzo de producción enorme. Y es uno de los temas, a veces, si vos querés hacer algunas inversiones de riesgo, una inversión de riesgo es invertir en la producción de películas. Sí, es cierto. Porque a veces vos haces todo bien, pero en el público no pega. Pero es como la magia gastronómica, ¿no es cierto? Esos restaurantes que están instalados con un despliegue económico significativo y no funcionan, y hay otros que funcionan y son mediocres en la inversión. Sí. O restaurantes que fueron muy exitosos hasta que los refaccionan y después le cambió el público, no entra más la gente que iba y se convierte en mediocre. Bueno. Yo recuerdo un restaurante que ya no está más, que está en Olivos, que mientras fue de paja el techo tipo quincho, ahí funcionaba. Lo refaccionaron, te diría que le hicieron una inversión muy importante y le cambió el público y fue mediocre la recaudación. Sí, era buena la recaudación porque había mucha gente, que Vicente López quedaba lejos y que emprendía el camino para que no lo pescara su señora. Sí, lo que sería trampa y fuga. Trampa y fuga, es un tema importante. Esto está tratado en muchos libros. Es muy interesante eso, en la gastronomía se ve mucho, ¿no es cierto? Exactamente, eso se ve mucho también. Ojo, se ve en las tradicionales pizzerías. Hay muchas tradicionales pizzerías que hasta ahora fueron exitosas por el tema del fútbol. Pero los chicos, los millennials, empiezan a cambiar los gustos deportivos. Y también empiezan a cambiar en cuanto a los gustos de consumo. Ya por ahí no quieren consumir en la barra. Esas pizzerías que estaban por Córdoba, otra que estaba por Álvarez Tomás. Recordemos que en Córdoba tenías un negocio adicional que estaba la algodonera, donde ahora están los que tenía cancha de fútbol con vestuarios, y ahí se jugaban los campeonatos barriales, digamos. Entonces todo eso tiene una gran influencia, la distribución, digamos, del público y la forma de los gustos, tiene una gran forma en cómo gasta. Ese es uno de los grandes temas que hay en el siglo XXI. Por otro lado, las mesas que hasta ahora no existían, las mesas, digamos, comunitarias que existían en los restaurantes, producen una forma distinta de relacionarse. Sí, que ahora han vuelto con las cervecerías artesanales, en general tienen mesas comunes. Que explotaron literalmente en cuanto al consumo de las cervecerías artesanales. Sí, han abierto muchas ahora, yo he visto que están abiertas, yo vivo por Palermo y está hay lleno. Una cantidad, y sobre todo utilizan el esquema ahora que es muy lindo, en verano, de las mesas comunales pero a la calle, es decir, esas altas, ¿viste? Esos sillones altos en los cuales te sentás a tomar una cerveza. Bueno, vos si vos llegás y tenés un asiento y te ubicás y los que están contigo no los conocés, trabás relación o no trabás. Bueno, ahora, cerca de donde vos trabajás, ahí en Marcelote de Alvear han colocado varias cervecerías de este tipo. Ahí... Y entonces han ocupado... Es el nuevo Parripollo. Sí. Porque parece... Sí, es una inversión que ha pegado, por ahora ha pegado. Y de todas formas, probar alguna... Es difícil. Este es un sesgo. Mira, cuando te dan mucha... Hay gente que piensa que cuando uno tiene mucha variedad de elección, está mejor. Y a veces es peor, porque no puedes decidirte. La vez pasada fui a una de esas cervecerías... ¿Viste? Vi la lista y había como 20 cervezas diferentes. No tengo idea de cuál tomar. Sí. En cambio, cuando voy al chino de frente de mi casa que tiene una cerveza, compro esa y se acabó la historia, ¿viste? Claro. Entonces, eso es lo que te llama el libro Nudge de Thaler, el último, es que a veces la superabundancia de información, que uno podría pensar desde el punto de vista racional es positivo, termina siendo negativo porque te obliga a un problema en el sentido que es tomar elección de algo totalmente trivial y que no te interesa, y sobre todo con el riesgo de equivocarte. Yo siempre decía en clase, si vos tenés 2 cervezas, ¿cuál es el riesgo de equivocarte? 50%. Pero si vos tenés 10 cervezas, ¿cuál es el riesgo de equivocarte? 90%. Lo cual tu riesgo te sube fenomenalmente. Claro. Te voy a decir que fue una cervecería, tomando lo que vos decís, con 20 ofertas de distintos gustos, con un grupo de muchachos todos millennials. Yo llegué y de pronto empezaron a pedir... Parecías un millennial más. No, yo me colé con el último millennial, pedí lo mismo, porque estos se sabían el sabor de todo. Tiempo después fuimos a una pizzería común donde había 2 tipos de cerveza. Claro. Que no voy a decir las marcas. Sí. Entonces yo elegí uno y todos me criticaron. Che, pero esa cerveza es del segundo de lo peor, es la única que hay. Le digo, sí, tenés razón, al rato estaban todos tomando esa cerveza. Uno se hace exquisito en la medida de que hay variedad, pero si no hay variedad...
Y el otro día vi también un lugar que me pareció curioso, ¿no? Esto para la gente joven que le gusta salir ahí en Palermo, en Godoy Cruz y Gorriti, casi. Es por Godoy Cruz casi llegando a Gorriti. Que para empezar van todos los jóvenes en traje a la tarde, o con saco y corbata. No sé, debe ser algún tipo de dress code, ¿viste? Un dress code. No, pero inclusive los fines de semana, ¿eh? Ah, miró. O sea, no es que van después de trabajar, da la impresión de que se ponen saco y corbata para ir. Y en segundo lugar venden tragos en cápsulas, que no sé qué es eso, pero ya me da la impresión de que es algo carísimo. Cuando cápsulas, que pasa como el café. No sé cómo es, pero es en cápsulas, ¿viste? En píldoras, en cápsulas, no sé cómo, no entiendo, pero ya cuando ya escuché eso, dije, este trago debe salir una fortuna. Y quizás son muy ricos, la verdad que nunca los he probado, pero ¿cómo se trata de generar algún aspecto novedoso que te identifique y que te permite atraer la atención, ¿no? Pero en el mundo esto de las cervezas artesanales es la tendencia. En el primer mundo, digamos. Se han salvado los sastres. El derivado de ese es que han salvado los sastres. Los sastres están a prueba, porque si los chicos no usan saco y corbata. Claro, con lo cual no te pones traje para el día a día, pero te pones un traje para ir a un lugar como ese. Pero bueno, cada uno, así como hay fiestas de todo tipo. Es una moda. ¿sí? Mira, y hablando de riesgo y de derivados, ¿no? Acá hay una nota en el Cronista Comercial que habla que con más volatilidad salta el volumen operado en futuros del Merval. ¿Qué son los futuros? Los futuros es el hecho de que vos decís, mira, yo me quiero asegurar un producto de acá a 3 meses, entonces compro un futuro, y a un precio especificado. Entonces quiero comprar oro, quiero comprar petróleo. Sucede mucho en los futuros con la provisión de materias primas. Cuando tenés uno que fluctúa mucho, decís, bueno, te compro a futuro a tal precio petróleo, u oro, lo que sea. Y también un producto que se opera en el mercado es el futuro del Merval. El futuro del Merval, como dice acá el cronista comercial y la gente de Balance Capital, que es el ROFEX ofrece un futuro del Merval que vendría a ser hoy el único hedge, la única cobertura natural del mercado, porque no se te permite vender en corto, o sea, no podés especular a la baja, con lo cual la única forma de poder especular, el único producto que tenés en el mercado que te permite especular a la baja o protegerte, buscar un hedge, sería comprar y vender el futuro del Merval. Entonces, en ese sentido es bastante importante, sobre todo después de la caída que tuvo, porque mientras sube, nadie compra cobertura, pero el día que baja, te gustaría haber tenido cobertura, y no hay demasiada variedad de cobertura dentro del mercado. De hecho, porque no puedes vender en corto, de hecho, la única cobertura sería irte a Levax apenas sabes que te va a pasar, pero eso es lo mismo que decir, la única forma de no pagar el choque de un auto es no sacar el auto el día que choco, pero no lo sé, si lo supiese, ni contrato seguro, por eso contrato algún tipo de seguro. O sea que esa es la variedad, es el tipo de diversidad, sobre todo en una economía muy riesgosa. El Merval es un activo muy, muy volátil, tiene una volatilidad anual del 35% de los retornos, con lo cual necesitas tener alguna suerte de cobertura. Vos imagínate que el SP500 tiene cobertura, una variedad, bueno, en el mercado diferente, pero bueno, es como que en Argentina hubiese muchos robos de autos y no tuvieses empresas de seguros que te estén asegurando contra el robo de autos. Es decir, es un nicho de mercado bastante interesante, muy, muy positivo, y el único que lo está ofreciendo en este momento es el ROFEX, a través de la posibilidad de vender a futuro. Pero hay un sector de autos, por ejemplo, aquellos que se dedican les gustan los autos de colección o los clásicos, los que se llaman clásicos, les cuesta mucho conseguir una compañía de seguros que le asegure eso, pues en realidad vos tenés el mismo riesgo, por más que vayas despacito, chuqui, tenés el riesgo que se te cruce alguien en la calle, o que te choquen, o que vos choques a alguien. Ese es uno de los grandes temas que hay en el mercado del seguro, donde vos estás mezclando, digamos, calidad de un auto impecable, ¿no? Que vos lo que te gusta porque es eso, es el clásico, y en algunos casos hay uno solo. Descubrí que, por ejemplo, en la Argentina hay solo 2 Delage 1936, caja de cesta. Es una buena inversión. Si se lo venden barato es una buena inversión. Y hay que ver qué es barato para eso y qué es caro para eso. Claro. Es uno de los grandes temas que hay, es ese tema. Y por otro lado, ¿qué pasa, por ejemplo, en uno de los mercados que está peleando las compañías de seguros? Es asegurar obras de arte, porque la obra de arte es fácilmente transportable y fácilmente que te la roben, ¿no? En el traslado. Entonces es uno de los grandes temas que hay en los mercados del seguro hoy. Y el otro tema es que han aparecido, esto es para el doctor Dapen exclusivamente, sí, han aparecido compañías de seguro que te mandan por bicicletas. Qué bueno. Y te la aseguran de acuerdo al tipo de bicicleta. Las de bambú, descubrí que tienen un precio distinto.
¿Son más caras? Mucho más caras, es seguro. No sé si porque de origen es más cara la bicicleta o porque tiene más riesgo. Realmente no lo sé. Pero son temas que hay que analizar. Son mercados que muchas veces el público en general no los tiene en cuenta. Sin embargo, después te encuentras en ese tema y en esa forma, porque en realidad la forma de trasladarte al trabajo en los próximos años va a ser, hasta que aparezca el auto, digamos, totalmente automático. Va a ser, el auto volador necesitaría. Va a ser la motocicleta y la bicicleta. Son los temas que deberían corregir, por favor, las dobles sendas. Sí, ¿no? ya. ¿Las cuáles? Las bicisendas. ¿Por qué? ¿Qué les pasa? Y porque el que viene cruzando generalmente mira para el lado que viene el tránsito. Para un lado, claro. Entonces ahí hay un gran riesgo. Bueno, pero eso es falta de cultura de bicicletas también, ¿no? Sí, hay que desarrollar la cultura urbana, porque al haber espacio para la doble mano, te digo que un impacto con una bicicleta no es menor. Sí, una bicicleta me chocó. ¿A vos te chocó una bicicleta? Sí, hace unos años pegó en mi pierna. ¿En tu guardabarro? Bueno. Sí, mi guardabarro era mi pierna porque venía al revés. Pero no venía para la bicicenda, precisamente en una calle que no tenía bicicenda fue. No, indudablemente, como digo yo, hay que desarrollarlo y momentáneamente la ciudad debería poner mano única en la bici, pienso yo, en las no doble mano, lo cual la complica también, ¿no? Yo en algunas otras ciudades del mundo que vi tienen mano única, pero bueno, habría que conocer el mundo en profundidad, ¿no? Sí, y la cultura de bicicleta que en la Argentina se está desarrollando, esto es la realidad. Ciudad de Buenos Aires compró un stock y creo que hizo una licitación importante de compra de bicicletas eléctricas y la va a poner a la venta con crédito del Banco Ciudad. Esto fue de principio bueno, es una muy buena noticia. De principio de año la noticia que te doy. Y porque ese es un aspecto muy positivo, porque la bicicleta electrónica lo que te permite es con tu propia energía, con tu propio movimiento de pedaleo, generás energía, que a su vez esa energía es almacenada y te permite justamente mover la rueda. Es decir, en lugar de utilizar combustible y en lugar de utilizar algún otro tipo de fuente de energía, es tu propio cuerpo. Entonces, parte de la energía que generás, que gastás, digamos, pedaleando, es almacenada y utilizada para mover las ruedas, y eso te permite que sea una travesía muchísimo más suave, muchísimo más descansada. Es decir, uno de los puntos por los cuales mucha gente no utiliza la bicicleta es porque transpirás. Entonces no puedes llegar a una reunión todo transpirado, sobre todo un día como hoy que hace como 30 grados, ¿no? Y eso también por el hecho de que muchas empresas, y siempre creo que en ese sentido es algo que debería tenerse en cuenta, las empresas deberían tener vestuarios. Vos fíjate que las fábricas, por ejemplo, tienen vestuarios, donde van los operarios, se cambian, tienen su locker, se ponen la ropa, etcétera. Entonces las empresas deberían tener vestuarios o lugares donde les permitan a los empleados poder tomarse una ducha, poder dejar algo de ropa en el caso de que suceda algún tipo de inconveniente. No sé si para todos, pero generar espacios de esas características que les permitan que la empresa sea un lugar donde el empleado no solamente cumple con una obligación de ir a trabajar, sino que sea un espacio en el cual eso facilitaría fenomenalmente el confort de los empleados. Porque, de nuevo, si vos no tenés dónde dejar la bici, y eso es parte de la sustentabilidad la que deberían perseguir no sé si es demasiado costoso también, o sea, porque uno puede decir, bueno, imponerle cosas a las empresas, bueno, es costoso y pero es parte de los beneficios. Yo creo que hace una diferencia el hecho de que vos estés 8 horas en una empresa en la cual te pagan un sueldo y no te dan bolilla, o estés 8 horas en otra empresa en la cual te pagan el mismo sueldo, pero de alguna forma se preocupan por que estés bien, porque te sientas con ánimo de ir a trabajar, ¿no? Bueno, la espontaneidad y la innovación es diferente también. Acá cerquita, acá en Santa Fe y Suipacha, había una empresa que se dedicaba a vender máquinas de calcular y escribir. Está el edificio, es uno de los edificios altos de la ciudad de Buenos Aires, que tenía gimnasio, tenía los lockers, como decís vos, para los vestuarios, para poder cambiarte, y también tenía una sala para que te desquistaras de los jefes, donde estaban hechos en Puchimbal las caras de todos los jefes y gerentes. Entonces el empleado que se enojaba, se peleaba con el Puchimbal, digamos. Este fue un método italiano. Lo trajo, te voy a decir y todo quién lo trajo. Lo que podría hacer, viste, en tu casa podrías tener una sala igual donde poner la foto de tu pareja y... Bueno, y evitas... La foto. De esa forma de que sea todo virtual, porque... Claro, y esto también adelantó el mundo virtual.
evitaría zonas de exclusión, evitaría muchas cosas. Esto, vamos a decir, lo que trajo eso fue el conde Francesco Sillano, que era dueño también de ese tipo de empresa. Doctor, ¿nos vamos? Nos vamos, y hoy hicieron el programa Malano, el doctor Da Pena, el que les habla, en la producción Claudia Costa y en la... Javier, operación técnica, Javier. Sí, la operación técnica de Javier, que ahora se va a la cancha a ver Independiente. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios,